Buenos días. Hoy vamos a hablar primero, de la diferencia entre hombres y demás criaturas, seres humanos y demás criaturas. Segundo, de cuál es la posición del judaísmo frente a la belleza y las artes. Empezamos. El hombre, la diferencia entre un hombre y un animal. El hombre no es un animal sofisticado, no es una especie de consecuencia de un proceso darwinista que de a poco fue adelantando, y un pequeño mono, un pequeño elefante o no sé qué, al final se hicieron hombres. No. Físicamente puede ser que sí, el judaísmo no está en contra de Darwin. Lo que dice el judaísmo es de que la diferencia abismal entre un hombre y un animal es el alma. Es decir, el alma viene a ser si se puede decir así, un pedazo de Dios que está en nuestro cuerpo. Es decir, Dios tomó un cuerpo humano, le puso un alma, una especie de chispa divina, y ese alma es lo que nos provoca, lo que nos da posibilidad de pensar, comunicarnos, grabar esta película, amar, odiar y demás, y estar en un proceso de vida con posibilidad optativa de apego a Dios, apego a algo trascendental. El hombre, por un lado, es superior a los demás animales, pero por otro lado tiene una misión de cuidar al mundo con los animales que Dios da, para poder cuidar al mundo que Dios dio. El hombre, al principio de la historia, se ocupaba específicamente de sobrevivir, es decir, adquirir la posibilidad de comida, bebida, vivienda, vida matrimonial, futuros niños y demás, que esa es una especie de sobrevivencia como cualquier animal. Cualquier animal trata de buscar comida, trata de buscar cómo tener simiente y demás. Pero, entonces viene a decir que la belleza, el arte y demás cosas es algo optativo, no es algo esencial. Tiene razón, pero no tiene razón. Es decir, el hombre, seguro que si yo tengo ahora me estoy muriendo de hambre y tengo unos centavos y puedo comprarme un pan o comprar una flor. Como la flor no me gusta, no es tan rica la flor, un clavel, no, voy a comprar un pan para poder sobrevivir un poco más, porque necesito algo para no morirme de hambre. Pero todo lo que el desarrollo técnico de la época antigua, hasta hace más o menos 2500 años, en la mayoría de las culturas del mundo, era técnica de cómo sobrevivir mejor, es decir, cómo adquirir mayor tipo de desarrollo agrícola para poder llegar a tener más provecho de lo que puedo sacar de la tierra y demás cosas. Y así demás, es decir, todo lo que el hombre hacía técnicamente era cómo hacer para sobrevivir mejor, para vivir mejor materialmente. Pero, paralelamente a ese tipo de ocupación de toda la humanidad, el hombre buscaba una especie de conexión con lo trascendental. Por eso el hombre ya desde el principio de la humanidad buscó una especie de religión, una especie de algo, apegarme a algo ¿cómo se dice? Extramaterial, espiritual de cierta manera, en todas las culturas orientales y demás. Un poco de historia. El hombre era monoteísta, es decir, Adán, el primer hombre, era monoteísta, y después muchas generaciones siempre tuvieron una especie de profecía, una especie de comunicación con un solo Dios. En cierto tiempo, después de unas generaciones, el hombre pasó a ser animista y después idólatra. Voy a explicar. Animista es creer en fuerzas naturales: viento, calor, lluvia, trueno, mar, demás, sol, luna. Y esa es la base de la idolatría. La idolatría es una especie de animismo sofisticado, porque una persona llegó a la conclusión de que se debe ser animista, es decir, que debe canalizar la fuerza espiritual en una especie de creencia separada, que separa la divinidad en varias partes. Dicen nuestros sabios de que el primer error fue en la generación de Enosh. Enosh es uno de los descendientes de Adán, que en esa generación la gente empezó a decir, bueno, Dios es el rey, pero el rey tiene ministros.
rey nos trae calor vía el sol. El rey nos trae cosecha a través de la lluvia. Entonces la gente empezó a decir, bueno, como se debe respetar al rey, se debe respetar también a los ministros. No de la misma manera, pero se debe respetar. Entonces la gente se empezó a hacer sacrificios y alabar ¿a quién? A los ministros, es decir, a través de las conexiones entre Dios y la materialidad que ellos necesitaban y recibían. Después de unas generaciones, la gente se olvidó de que son ministros. La gente dijo, bueno, Dios no sé si existe, pero el sol existe, el mar existe, el trono existe, la oscuridad existe y demás. Entonces empezaron a trabajar a ellos como reyes. Ahora, ¿por qué es mucho más cómodo ser politeísta que ser monoteísta? Muy simple. Porque el mundo, uno recibe cosas buenas y cosas malas. Hay cosas buenas en este mundo, hay cosas malas en este mundo. El hombre tiene una especie de dificultad. ¿Cómo hacer que un solo Dios hace también el bien y hace también el mal? Es decir, el mal según lo que ve la persona, no el mal según lo que Dios manda. Dios no manda mal. Dios manda mal para la persona, para enderezar a la persona, para enderezar al mundo. Pero el hombre dice, bueno, yo tuve un niño, estoy muy feliz, amo a Dios. Dios después hace morir a ese niño. ¿Cómo puedo llegar ¿qué hago ahora con eso? Puede ser que Dios mató a mi hijo. Entonces dice, bueno, Dios no mató a mi hijo, debe ser otro. Es decir, dividieron la posibilidad de todo el trabajo divino en varias partes. Está el Dios del bien, el Dios del mal, el Dios del sol, el Dios de la luna, la oscuridad, la muerte y demás. La imposibilidad de la persona de saber, de entender cómo una persona puede vivir y de repente en un segundo ser un cadáver. Eso da miedo. Hasta el día de hoy da miedo. Pero con todo eso uno dice, bueno, no puede ser que Dios reine también a los vivos y a los muertos. Entonces empezaron a dividir. Está el paraíso, está el infierno y demás. No es que el paraíso y el infierno no existen, seguro que existen, pero no pensar de que eso es un ente apartado de Dios, apartado de Dios. Entonces empezó a hacer el politeísmo y demás. Monoteísmo, politeísmo, de todas maneras, hasta hace más o menos 2500 años, casi todas las culturas de la humanidad se ocupaban de sobrevivir y de tratar de superar los problemas técnicos a través de desarrollo técnico para poder sobrevivir mejor. Todo lo que tenía que ver con arte, con belleza, tenía que ver con la cultura de Dios. Es decir, yo para trabajar a Dios hago un altar y el altar tiene que ser lindo. Pero no existía una especie de buscar cómo hacer algo lindo por el solo hecho de que quiero que sea lindo. Es decir, los reyes hacían fastuosos palacios para poder ensalzar a su respeto, es decir, que la gente los respete, los ama, el rey, el gran rey. Entonces hacían palacios enormes y demás, y muy lindos. Que todo es ruinas, pero de las ruinas se ve que eran cosas para esa época eran muy sofisticadas y muy grandes. Con todo eso, no había una especie de, para el ser humano común, no había una especie de búsqueda de la belleza por la belleza. Es decir, la belleza no me da nada a mí. La belleza me puede dar a través de la belleza y el impacto que eso provoca a otra gente, que la gente me respete, la gente me ame, la gente me tema. Los reyes, los aristocráticos buscaban algo que puede llegar a impresionar a la gente. Pero no había una búsqueda de belleza que tenga que ver con algo no divino. ¿Okay? Hace más o menos 2500 años, especialmente en Grecia, empezó lo que se dice la búsqueda de la belleza por la belleza, es decir, hacer cosas lindas y buscar la perfección física y material, pero no como parte del trabajo divino, no. Es decir, como parte del hombre. El hombre busca la divinidad, el hombre busca la belleza, el hombre busca la perfección. No como parte, otra vez, no como parte del trabajo divino. Eso es lo que separó a Grecia y las demás culturas de esa zona con las culturas orientales anteriores. Es decir, la búsqueda de la sabiduría no como parte de cómo hacer para trabajar a Dios. Es decir,
Los griegos mismos dicen de que la sabiduría está en el oriente, y la mayoría de las partes de las cosas que tienen que ver con calendario y demás eran partes del oriente, la cultura oriental, de Babilonia, de Akkad, de Sumer, ¿cómo se dice?, de Egipto y demás, y India también. Pero todo lo que se usaba, el avance del ser humano, era únicamente ¿para qué? ¿Cómo hacer para trabajar a la divinidad mejor? Es decir, hacían un cálculo de cuántos días tiene el año, ¿para qué? No para festejar un cumpleaños, no. Para saber de qué día se tiene que hacer tal sacrificio. A Dios, al Dios este y al Dios el otro. ¿Cuándo es la época de tal Dios? ¿Cuándo es la época de otro Dios? Entonces, todo lo que el hombre intentaba hacer y sofisticarse era o para sobrevivir o para tener que ver con el trabajo divino que ellos inventaban. Vinieron los griegos y dijeron, no, nosotros tenemos que adelantar para que el hombre se perfeccione. No para que Dios se perfeccione, no para que el trabajo del hombre frente a Dios se perfeccione, no, para que el hombre se perfeccione. Y ahí empezó la filosofía. La filosofía viene a ser esfuerzo humano de entender de manera correlativa y de más grande a más chico y de más chico a más grande cómo funciona el mundo. Pero no para adelantar, no tiene ninguna... Es decir, el mundo de las ideas no existía antes de Grecia. La gente no se ocupaba de ideas, tampoco la Biblia se ocupaba de ideas. El único libro que se puede decir que se ocupa de ideas es el libro de Kohelet, pero del rey Salomón. Ahora, según el judaísmo, la belleza tiene lugar y el arte tiene lugar. Es decir, no para engrandecer a Dios, sino como parte de que el hombre esté íntegro. Es decir, el hombre puede estar íntegro y puede tener más posibilidad de entender a Dios y entenderse a sí mismo si ve belleza. Es decir, la belleza provoca a la persona una especie de efecto que Dios nos dio, de que la belleza nos abre, nos da posibilidad de entender más, nos da una especie de ambiente que eso puede llevar a una persona a adelantar. Nuestros sabios dijeron en el Talmud de que una mujer linda, esposa linda, no mujer cualquiera, una esposa linda, una casa linda y una vestimenta linda agrandecen el corazón de la persona, es decir, dan posibilidad a la persona de poder entender más, poder adelantar más. Ahora, ¿qué significa una mujer, una esposa linda? ¿Miss Universo? No. Una mujer arreglada, es decir, que se cuida a sí misma, no le importa nada de la parte material. ¿Qué significa una casa hermosa? Un palacio en Beverly Hills? No. Una casa linda es una casa ordenada. Uno puede vivir en una casa enorme, linda, sofisticada, pero está tan desarreglada, las cosas no se encuentran, nunca. ¿Saben lo que es levantarse a las 5:30 de la mañana y buscar un par de medias? Es totalmente... uno no puede vivir así. Sin embargo, si uno tiene una casa, puede ser no grande, pero por lo menos ordenada, limpia, lo que sea, un cuarto, hace bien a la persona. Y también vestimenta no significa un traje de Pierre Cardin, no. Un traje, un lugar, un vestido bueno, debe ser un vestido que entra justo a la medida de la persona, que esté limpio, que no tenga una mancha, que todos los botones están en el lugar. Entonces, cuando una persona está de manera física, está rodeado de bellezas en su vida matrimonial, en su casa, y cómo él está vistiendo, entonces se siente mejor, y eso puede dar posibilidad a la persona de que, si se esfuerza, puede llegar a desarrollarse mejor. Es decir, la belleza es parte del desarrollo humano. Más, en las yeshivot, que vienen a ser los institutos de altos estudios, siempre en la época antigua había un asunto de salir un poco afuera, unos minutos por día, media hora, lo que sea, a respirar un poco de aire, a ver un paisaje. Más, nuestros sabios dicen en el Midrash de que si una persona ve la puesta del sol
y no alaba a Dios, es un hereje. ¿Cómo puede ser? No es un hereje porque no cree en Dios, es porque, ¿cómo puede ser una persona que una puesta del sol en el mar, sin romanticismo o con romanticismo, no importa, una puesta del sol en el mar que es hermosa, y dice, no puede ser que uno sienta algo de que quiere alabar a alguien, al que creó todo esto, esa naturaleza perfecta? Entonces, si no tiene esa tendencia, tiene un problema de fe en Dios, tiene un problema de que le falta esa inclinación a la divinidad. Por eso en el judaísmo la belleza es importante, el desarrollo arquitectónico es importante. El santo templo en Jerusalén, también el primer templo y también el segundo templo, eran los edificios más lindos de la época antigua. Es decir, cuando uno compara, si no los más antiguos, los más hermosos eran más o menos los más hermosos. Es decir, cuando uno compara cómo está escrito que era el primer templo de Jerusalén que fundó el rey Salomón, con palacios de la época de Babilonia, estaba más o menos comparado. Es decir, con todo y que los judíos no eran muchos y no eran muy ricos, el pueblo de Israel, con todo y eso, el templo tiene que ser lo más lindo que se podía hacer en esa época. El segundo templo lo mismo. Es decir, la búsqueda de la belleza no como parte del trabajo de uno, sino para que una persona se sienta de que entra en un lugar que, wow, respira santidad a través de que el corazón de una persona está abierto. Es decir, lo esencial no es la belleza, pero la belleza tiene un lugar en el judaísmo, ¿sí sabía? La belleza, la buena arquitectura, la luz y demás, las cosas buenas y lindas, eso provoca algo bueno en la persona. Es necesario. No es lo esencial. Es decir, la búsqueda de la belleza no es lo esencial. Los judíos, cuando rezamos a la mañana, tenemos, después de recibir el reinado de Dios, decimos una especie de alabanza que tiene como 15 palabras. La última de las 15 es lindo. Es decir, que toda la Torah es derecha, fiel, íntegra y demás, y demás, y demás. La última es que es linda. La Torah es linda, sí, es muy linda. La Torah es una cosa linda. Los preceptos divinos son algo lindos. Sí, es muy importante que sea lindo, pero última, número 15. Si primero hace falta que sea íntegra, que sea derecha, que sea, y después, sí. La belleza, el problema, la discusión entre Grecia y el judaísmo no es si la belleza es algo que hace bien a la persona, si el intelecto es algo que hace bien a la persona y lo adelanta. No hay ninguna diferencia en eso. El asunto es cuánto uno pone como belleza, como cosa que es lo esencial. Según el judaísmo no es lo esencial. Es importante, tiene su lugar de cierta manera. Número 15, vamos a decir. Y si no es número 15, más o menos. Es decir, la belleza es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es ser derecho, ser fiel, ser una persona íntegra y demás. Y si una persona puede buscar la belleza como parte de la integridad humana, mejor. Entonces, como dijimos, no estamos en contra del adelanto griego, sino que tenemos, como dicen nuestros sabios, Yofiofiuto shel Yefet be'ole Shem, es decir, la belleza de Yefet, había decir, Noé tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Yefet. De Shem salió, Shem viene a ser el semitismo, es decir, parte del judaísmo. El judaísmo es parte del semitismo, salió de Shem. Y los griegos salieron de Yefet, uno de los hijos de Noah se llamaba Yefet. Entonces dice así, la belleza de Yefet tiene que estar en las carpas, en el campamento de Shem. Es decir, la integridad es que todos los seres humanos unan lo que uno puede aportar. Uno aporta el desarrollo de belleza y otro aporta el desarrollo espiritual. Y los dos juntos comparten la humanidad y traten de adelantar a la humanidad. Seguro, lo esencial es el campamento de Shem, lo esencial es la espiritualidad, lo esencial es desarrollar el hombre y ser íntegro. Pero si se puede buscar también la belleza, el perfeccionismo también en ese tomo, en ese rubro, también va a ser bien a todo el mundo.